Giovanni Antonio Farina nació el 11 de enero de 1803 en Gambellara, provincia de Vicenza. Hijo de Pietro Farina y Francesca, fue el séptimo de 11 hermanos. A los 3 días de su nacimiento fue bautizado, consagrado su vida a Dios. A los 3 años fue confiado a su tío paterno, un auténtico sacerdote de Dios, hombre de ciencia, piedad y caridad, quien como maestro y guía influyó profundamente en la formación de su personalidad humana y espiritual. Participó activamente en la parroquia donde su tío ejercía como sacerdote, en el grupo de monaguillos, dando sus primeros pasos en el servicio a Dios y a la comunidad. A sus 14 años ingresa al Seminario Episcopal de Vicenza, destacándose como un excelente estudiante en todas las áreas. Pero un año más tarde, su madre queda ciega. A los 16 años inicia los cursos de oratoria y filosofía, siendo el mejor estudiante de su clase. A los 21 años, el obispo le encargó de dar clases de gramática. Este grado era una muestra tangible del grado de estima que gozaba. Estudió teología y fue admitido al subdiaconado, pero muere repentinamente su padre. A los 24 años fue ordenado sacerdote por el obispo Giuseppe Peruzzi. Ese mismo año de ser ordenado, consiguió los títulos de catequesis y metódica, que lo habilitaban para la enseñanza en las escuelas de primaria, y también le es confiada la enseñanza en el seminario, y es nombrado capellán de la parroquia de San Pedro. A los 25 años fue miembro de varias instituciones culturales, como lo fue la Academia de Oratoria Sagrada, el Ateneo de Ciencias, la Academia de Literatura y Bellas Artes y la Academia Olímpica. A sus 29 años desempeñó temporalmente el cargo de vicerrector de la Facultad de Teología. También reorganiza la Escuela de Caridad, situada en la parroquia de San Pedro. Inicia así su primera escuela elemental menor de niñas pobres, en Vicenza, abriendo puertas a 24 alumnas. Años después, abre la escuela a las niñas acomodadas, dándole la oportunidad de una buena educación en igualdad de condiciones para las niñas de la época. A los 32 años se inscribió entre los primeros sacerdotes en la congregación dedicada al ministerio gratuito de los ejercicios espirituales, contribuyendo a la redacción de sus reglas. En 1836 da inicio a la congregación denominándola Instituto de las Maestras de Santa Dorotea. Redactó el reglamento inspirándose en el modelo de las Hijas de la Caridad de Magdalena Canossa. A sus 37 años inicia la obra de educación y asistencia a las niñas sordas. Un año después fue nombrado canónico de la cátedra. El emperador de Austria, Francisco José, lo designó director del Regio Liceo de Vicenza. Fue nombrado director de la Escuela Primaria Femenina de Vicenza, primera casa de asilo. A su vez, las hermanas se ocupan de los niños sin familia en el Instituto de los Expuestos. Giovanni, cuando tenía 48 años, es consagrado obispo y enviado a la diócesis de Treviso. Un año más tarde, inicia la asistencia a los enfermos en los hospitales, siendo el primer hospital en el de Treviso. Se trasladó en ese mismo momento con los obispos italianos a la Conferencia de Viena para el estudio del Concordato. Participó en el Concilio Provincial de Veneto, que tuvo lugar en Venecia. Monseñor Giovanni fue nombrado obispo en Vicenza por el emperador y el 28 de 1860, en septiembre, por el Papa. Pasa a la sede episcopal de Vicenza. A sus 61 años inicia la visita pastoral a la diócesis. A veces recorría kilómetros a pie o a lomo de mula para poder llegar a los pueblos de la montaña que nunca habían visto un obispo. En el año de 1868 consiguió el decreto real que reconocía la congregación como
un establecimiento de educación pública, declarándolo de esta forma excepto de la supresión. En 1869, Giovanni participa en el Concilio Vaticano I. Fue el primer concilio celebrado en la Ciudad del Vaticano, convocado por el Papa Pío IX. En sintonía con los deseos del Papa León XIII, propagó la devoción a la Santísima Virgen con el rezo del Santo Rosario y las peregrinaciones marianas. Recomendó el amor a la Eucaristía y a la adoración al Santísimo Sacramento. Los últimos años de la vida de Giovanni fueron señalados por reconocimientos por su gran labor apostólica y de caridad. A los 83 años sufrió una grave enfermedad de trombosis. Poco a poco sus fuerzas se fueron debilitando hasta el momento de un ataque de apoplejía con pérdida de conocimiento, y se le administró el sacramento de la unción de los enfermos. En 1978 se presenta un gran acontecimiento. Por intercesión de Monseñor Giovanni Antonio Farina, a una hermana ecuatoriana de nombre Sor Inés Torres Córdoba, quien fue curada inexplicablemente de un grave tumor maligno con metástasis. El reconocimiento de este milagro fue sometido al estudio de los peritos de la Congregación para la Causa de los Santos. Constituye la ratificación divina requerida por la Iglesia para la beatificación del siervo de Dios Giovanni Antonio Farina en el año 2001. Claro, era el 4 de noviembre. En el año 2001, en la India, una mujer con un embarazo en riesgo, en donde podía perder la vida de ella y de su hija, siendo ya desahuciada por los médicos, invoca con todo el amor y con toda la fe al siervo de Dios Giovanni Antonio Farina, aconsejada por las hermanas Doroteas. Fue tan grande su fe que en el momento del parto todo resultó sin complicaciones, milagro por el cual se promovió la canonización. De abril del 2014, el Papa Francisco ha firmado el decreto sobre el milagro reconocido para la canonización del beato Giovanni Antonio Farina. El 23 de noviembre será canonizado por el Papa. Para nuestro beato Farina, la devoción a los Sagrados Corazones y a la Eucaristía son los dos pensamientos que unifican como los rayos de su único sol. Así que nos exhorta a correr a la fuente, a correr al corazón de Jesús. Es bello contemplar el corazón de Jesús, símbolo de su amor infinito, pero es aún más bello encontrarlo siempre vivo y cercano a toda nuestra comunidad en el sacramento del altar. Nuestro santo Giovanni Antonio Farina era un enamorado de la Eucaristía. En él veía el centro de su vida. Jesús, en la Santísima Eucaristía, fue su consuelo, su fortaleza en los momentos más difíciles de su vida. A los pies del sagrario encontraba la orientación y los consejos más seguros que tenía que tomar para su misión. Allí, durante muchísimas horas, encontró claramente sus ideales. Por ello, nos regaló una hermosa frase de reflexión que dice: acuérdese de toda la perfección de la santidad, que se comprende en pocas palabras, mejor dicho, en una sola, comunión diaria y basta. Quiero recordar algunas palabras de nuestro santo, regaladas a su comunidad y a algunos de nosotros. Ejemplo, aquella frase hermosa: el Padre está con todas las hijas todas están con el Padre. Lleno de afecto, os bendigo. Recordad esta otra hermosa frase: oh, no puedo expresar con palabras la consolación que hoy probé al verlas. Si vosotras habéis notado unas lágrimas sobre mi rostro, estas fueron solamente de alegría, nacida de la emoción del corazón. Y otra para no olvidarnos: reine en vosotras la caridad, aquella que enseñó Jesucristo y que supera todo el valor.
la Congregación de Hermanas Maestras de Santa Dorotea, hijas de los Sagrados Corazones. Su carisma es vivir la caridad en la humildad y la obediencia, que le enseñó nuestro santo Giovanni Antonio Farina. Caridad que las hermanas Doroteas han tratado de vivir todos sus días. Su misión cobra dos matices importantes. El primero es la educación, con escuelas en comunidades apartadas y necesitadas, como una de las primeras obligaciones de su congregación. El otro matiz es el asistencial. En donde hay un pobre, un enfermo, habrá una hija de Giovanni Antonio Farina, tratando de vivir el ideal de la caridad heroica. Por esto, la congregación trabaja en los hospitales, centros médicos, clínicas y sobre todo en lugares donde los servicios médicos son escasos. Muchos son los retos de esta congregación. Tienen alrededor del mundo. El primero es lograr la atención a los pobres, que es el mismo ideal que Jesús infundió a sus apóstoles. El otro, lograr que más jóvenes se entusiasmen con la vocación religiosa para que infundan la caridad entre aquellos que la sociedad ha relegado.